Este es el video de la operativa del día 26 de febrero del año 2018. En realidad fue un día un poco complicado para mí, puesto que inicié con unos errores un poco de novato, pero digamos que ahí voy corrigiendo sobre la marcha lo que me voy dando cuenta acerca de mi operativa. Pero de resto digamos que tuve unas entradas interesantes para llevar a cabo y demás, ¿no? Bueno, ya desde el daily chart me estaba mostrando una aparente recuperación del precio en sentido alcista. Yo en realidad esperaba que por lo menos el precio realizara un poco más de continuaciones bajistas, algo agresivo a partir, digamos, de los 12.75, ¿no? Pero ya una vez estaba establecida esta barratica con bastante fuerza alcista, digamos que dicha intención bajista se podría estar disipando, ¿no? Ahorita en este momento encontramos es un mercado hacia el alza. Entonces digamos que la expectativa podría cuadrarse en ese sentido. Voy a explicar entonces claramente cuáles fueron mis errores para que ustedes más adelante se vayan dando cuenta de cómo es que se debe manejar ese tipo de operativas incorrectas y demás. ¿Listo? A pesar de que yo tuve por ahí una pérdida un poco, digamos, fuerte. Digamos que sí tuve un poquito más también de aplomo para poder llevar a cabo una operativa pues aparentemente correcta, aunque en realidad tengo algunos errores por corregir. Pero bueno, digamos que todo eso se está llevando sobre la marcha, ¿correcto? Bueno, encontramos acá mi chart a nivel macro, ¿correcto? Estaba ya observando desde sesiones previas cómo es que el precio estaba generando unas mínimas cada vez más altas. Aquí encontramos un patrón de triángulo ascendente muy interesante del precio. Entonces, ¿qué sucede ya en la sesión anterior, no? Esto ya de por sí es un área muy fuerte del mercado, un área de resistencia fuerte del mercado. Esto era la sesión del viernes. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo mismo, mínimos más altos chocando contra un área de resistencia fuerte, de resistencia fuerte del precio, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba esperando yo? Bueno, que aquí realizara la ruptura en dirección alcista. Si llevaba a cabo esa ruptura, lo podría hacer con bastante fuerza, otorgándonos entonces unos largos muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Simplemente estaba observando un poco más de lo mismo. Ya de por sí durante todo este movimiento que se desarrolló el precio desde horas aproximadamente desde las 2:45 hasta hoy en la madrugada, observé que el precio se estaba sobreextendiendo. Entonces, esto fue, digamos, algo que me generó un poco de duda acerca de lo que estaba llevando a cabo el precio, ¿correcto? ¿Por qué? Si bien me estaba encontrando aquí en un mercado de primer cuadrante, y hablo un mercado de primer cuadrante cuando el mercado se mueve por encima de la máxima de la sesión previa, que estaba más o menos sobre los 49.50. Entonces eso a mí me indica que el mercado todavía tiene un poquito más de expectativa alcista, ¿correcto? Pero ¿qué pasaba acá? El mercado se venía sobreextendiendo, a lo cual yo estaba anticipando un retroceso más profundo del precio, y es algo, digamos, muy lógico porque son movimientos que se repiten bastante en el mercado, sobre todo cuando encontramos este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Ya básicamente sobre este punto, yo en realidad estaba en el mercado más o menos sobre las 8:30 y estaba observando una consolidación que voy a mostrar un poco más adelante, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba esperando en realidad a que el precio por lo menos terminara aquí de sobreextender para que empezara a hacer su retroceso profundo. No estaba confiando de manera, digamos, adecuada ya sobre, digamos, esta línea 20 que me estaba ofreciendo por lo menos un nivel de resistencia cercano a los 57, perdón, de soporte, cercano a los 2757, ¿no? Y aquí yo cometo un error. Y es un error un poco garrafal porque este movimiento también lo había observado en operativas anteriores. De hecho, me desenvolvía como pez en el agua en este tipo de movimientos. Entonces, en realidad no sé qué pasó. De pronto tuve un patrón de conducta que no era el adecuado, puesto que en mi mente estaba también pensando era aquí en cortos, debido a la sobreextensión cortos. Pero no tuve en cuenta que aquí el precio podía haber testeado aquí esta línea perfectamente y realizar un poco más de continuación alcista. Ahora, no es que vaya a despegar de nuevo acá en dirección hacia el alza bastantes puntos, ¿no? Porque es que como tal el precio se está sobreextendiendo y aquí me está marcando un proceso de divergencia del mercado. Entonces, en realidad, digamos que si no se producía aquí el retroceso profundo, entonces lo puede hacer un poco más adelante, pero de que se podía llevar a cabo, se podía llevar a cabo. Digamos que ese es un escenario de alta probabilidad, correcto. Entonces simplemente es eso. Bueno, aquí tengo y muestro mi chart
cabe decir que esta operativa es en vivo. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la consolidación que yo estaba marcando directamente, ¿no? Entonces yo tuve, digamos, el inconveniente de participar inmediatamente ejecutando cortos acá, pensando que el precio por lo menos iba a romper en dirección bajista y estaba observando algo de fuerza en esa dirección, ¿no? Pero ¿qué sucede? Primero, la expectativa la teníamos por ahora a nivel alcista, ¿correcto? Y lo que yo estaba mostrando, mire que aquí el precio me estaba indicando un nivel de soporte aproximadamente sobre los 57, entonces no pensé con claridad, realmente no pensé con claridad. Por ahí hay una persona sí tomó este trade y de hecho este tipo de trades usualmente yo los tomo generalmente, digamos, en ese aspecto. Siempre el pivot previo más o menos lo hubiera tomado sobre los 57.75 y me hubiera, digamos, por lo menos aguantado unos 3 ticks negativos, pero con la firme confianza de que el precio tendría que tener un poco más de expectativa alcista, que si iba, digamos, a continuar en dirección bajista lo podía hacer, ¿no? Pero entonces, ¿cuál era la cuestión? Que si nos equivocábamos, era mejor equivocándonos en largo, porque ahí es donde estaba la intención, por lo menos del mercado en este punto. Pero yo ejecuté en corto. Mi plan era el siguiente, de hecho mi plan era el siguiente. Hasta este punto era, yo no quería pagar por ver qué era lo que estaba haciendo directamente el mercado, si iba a realizar la continuación alcista o si empezaba directamente aquí a realizar el retroceso profundo del cual estábamos hablando. Entonces yo dije, no, quiero mantenerme un poco alejado sobre el mercado, pero me fui muy emocional, realmente me fui muy emocional y respeté directamente lo que estaba pasando sobre este punto. Y eso sí, me gané mis dos stops, ¿no? Un contrato acá, un contrato acá con menos 3.25 puntos. Un error realmente de novato. Esto es un error emocional. ¿Por qué? Pues simplemente se escapa de mi plan de trading, ¿correcto? Olvido, digamos, la primera característica que yo evalúo del mercado y es, digamos, el contexto, la estructura, el medio ambiente en el cual me estoy encontrando. Y de momento tenía expectativa alcista. Entonces, eso era claro, ¿correcto? Olvidé, digamos, otra cuestión, que si el mercado hubiera realizado acá por lo menos un retroceso un poquito más profundo sobre este punto, rompiendo acá esta zona de soporte, por lo menos me hubiera mostrado un falso rompimiento. Digamos que eso también se puede llevar a cabo. Me hubiera mostrado el falso rompimiento para dar un poquito más de continuación al alza. Entonces no vi, o por lo menos no entendí el por qué realicé estas operaciones tan rápido. Lo ideal era tomarlo más o menos como les había indicado sobre el nivel de los 57.75, yéndome en corto y pierdo una oportunidad muy interesante del mercado. Aquí directamente sobre esta zona anticipo un trade de rompimiento por lo menos en largo, buscando mayor continuación alcista. Pero ¿qué sucede? Si bien aquí este trade yo lo tomé medianamente bien, hay una cuestión. Aquí yo vuelvo a ejecutar un corto, perdón, un largo, ¿no? Pero este como tal tiene una seria dificultad y es el hecho de que yo ya estaba anticipando por lo menos un retroceso profundo. Entonces digo lo siguiente, bueno, el precio testeó acá la 20, una, dos, ¿será que una tercera es válida para poder llevar a cabo un largo más, teniendo en cuenta la sobreextensión del precio y además el patrón de divergencia que me estaba mostrando aquí como tal el mercado? No evalué directamente sobre eso, ¿no? Entonces digamos que fue una entrada. Este es un trade que es un poco difícil de llevar a cabo. Si hubiera podido realizar un poco de continuación alcista en vista de que aquí teníamos otro pivot para poderlo testear. Aquí entro, vuelvo con un tercer contrato buscando un poco más de continuación alcista y si no, pues simplemente entonces cerraba la operación inmediatamente tal cual como sucedió en este momento, ¿no? Por lo menos digamos acá tuve un total de 3.25 puntos recuperando lo que ya había directamente perdido. De por sí, digamos que quedo satisfecho en el hecho de haber tomado unas decisiones correctas por lo menos en este punto y al haber cerrado inmediatamente esta operación porque estaba viendo que no estaba evolucionando adecuadamente el precio, entonces decido cerrarlo inmediatamente y no ser tampoco o sea, tener una falsa esperanza acerca de que el precio por lo menos venga a testear acá este pivot o esta ancla de resistencia, ¿correcto? Entonces eso es lo que estaba identificando, básicamente que aquí ya estaba realizando el proceso de retroceso profundo. De hecho, por acá unas personas entraron en corto, una buena idea, aunque en realidad para mí es un poco peligrosa, porque el mercado simplemente puede haber testeado este punto y haber realizado un poquito más de continuación alcista y ahí sí fallar, ¿no?
pero realmente fue una buena idea. De hecho, de momento el movimiento que se iba a generar era básicamente un retroceso profundo. ¿Que a dónde iba a llegar? En realidad tenía varios niveles a los cuales se podía respetar, ¿no? Tenía, aquí ya había marcado uno sobre el 61.75, de hecho por acá abajo había otro 60.75. Entonces aquí había una zona por lo menos de soporte del precio que digamos era un poco interesante para poder llevar a cabo. Aquí yo digamos que me voy un poco más apresurado en ejecutar un largo y lo ejecuto simplemente por el hecho de que miro que eso es un retroceso, esto es un retroceso profundo, entonces no veo por qué ser tan agresivo en cortos, pero sí debería hacerlo por lo menos en largos debido también a que la expectativa era en esa dirección. ¿Qué sucede? Como tal la entrada tuve que haberla ejecutado por lo menos unos 2 ticks por debajo de este nivel de precio al cual había ingresado sobre los 62 aproximadamente. Era acá prácticamente el nivel de precio que estaba buscando, ¿correcto? Me anticipé por el hecho de que no quería perder como tal la dirección alcista del precio, pero hay que tener en cuenta una cosa, que sí o sí hay que esperar los trades de una forma adecuada y disciplinada. Por eso aquí también digamos que tuve un fallo. Este trade sí se comportó de una forma adecuada. De hecho aquí vengo y corrijo, pero pues igual digamos estar arriesgando con otro contrato de más. Digamos que no era tan buena idea después de todo haber entrado en este punto. La entrada era acá, simplemente era aquí. Y ya, por eso, digamos, digo nuevamente que hay que esperar los trades de una forma adecuada. Ahora, es preferible que el precio se vaya sin nosotros a que nosotros nos ganemos un stop o por lo menos quedemos en una zona atrapadas, una zona indecisa y todo lo demás. Entonces, había que tener mucho cuidado con ello, ¿correcto? Observo entonces, bueno, ejecuto acá mi segundo contrato y aquí sí en realidad no esperaba una, por lo menos una salida tan larga o por lo menos un objetivo tan largo respecto a estos movimientos por el simple hecho de que ya había observado el fallo bajista por lo menos en esta zona, correcto. Entonces si iba a realizar la continuación alcista en realidad no esperaba una mayor cantidad de puntos, tenía por lo menos acá mi primer objetivo muy digamos bueno sobre el nivel de los 63 y el otro lo tenía básicamente sobre los 65, correcto. El primero cumple a cabalidad y el segundo digamos que no se lleva de una forma adecuada y lo saco en una pérdida limitada de un tick. De hecho tuve que haberlo cerrado antes más o menos por esta zona. Creo que le di mucha esperanza a un trade que no estaba evolucionando adecuadamente. Entonces era haberlo sacado por lo menos en break-even o buscar digamos así sea uno o dos ticks positivos, pero esto es un trade que no estaba evolucionando de una forma adecuada. Si quiso realizar la continuación bajista tuvo que haberlo hecho despegando después de esta barra alcista, ¿no? Tratando de llegar de nuevo a este pivot previo o tratando de llegar hacia los 65, etcétera, pero no, simplemente entonces falla. Después de este retroceso profundo, sí quería esperar adecuadamente hacia dónde el precio podría dirigirse. Tenía entonces una primera área cerca de los 55.50 aproximadamente. Entonces eso me dio hincapié para poder realizar estos dos cortos muy interesantes, los cuales estaban, digamos, anticipando un poco más de dificultad en su desarrollo, pero igual son técnicamente válidos. Uno son muy sobre la 20 y el otro lo estaba en realidad esperando más o menos sobre el nivel de los 60, cosa que por lo menos la alcanzó a agarrar en el nivel de los 59.50. Aquí un contrato, segundo contrato con unas dos salidas. Y aquí de nuevo lo emocional estaba jugando en contra. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estaba viendo que tenía unas operativas un poco flojas, entonces quería como salir un poco rápido del mercado y creo que eso fue lo que quería llevar a cabo. Porque en realidad digamos estas dos salidas implican es emoción. Una emoción ya sea digamos de frustración o un poco digamos de decepción respecto a lo que había observado acá y a cómo se había desenvuelto por lo menos estos otros dos trades, correcto. Entonces quería simplemente asegurar la ganancia y mantenerme positivo, pero lo técnico hubiera sido lo siguiente: esperar. Aquí yo tenía, digamos, el primer objetivo muy hacia los 2 puntos de mi primera salida y en la segunda, en vista de que podemos ver acá un retroceso un poquito más profundo, pues aguantar la posición hasta que el precio por lo menos me ha mostrado un patrón de debilitamiento de la tendencia bajista adecuada. Por eso es que pierdo básicamente, digamos, muchos ticks. Hubiera por lo menos salido acá o un poco más abajo
o demás, ¿no? Entonces por eso la segunda salida fue muy emocional. Tuve que haberla aguantado. Ahora sí que si el precio ha sido el retroceso, pues no importa. Yo voy gestionando mi stop y de hecho lo tendría, si no en break-even, en más un tick, pero ya lo tendría por lo menos aproximadamente positivo, ¿correcto? Y ya simplemente es observar la acción del precio acerca de lo que está llevando a cabo el mercado y salir airosos, digamos, de este movimiento, ¿correcto? Ya finalmente el mercado entonces encuentra acá su piso. Aquí hay un área muy importante. De hecho, en esta zona yo estaba observando también una serie de vendedores atrapados acá más o menos sobre este punto y que más o menos coincide sobre este nivel. Pensé en entrar más o menos sobre el nivel de los 55.50 aproximadamente, sobre este punto. Si no es este punto, la mejor idea era haber esperado el rompimiento acá de la EMA 52, esperando la entrada entonces un tick por, perdón, dos ticks por encima o aproximadamente eso. Una vez el movimiento alcista se haya aclarado del todo, ¿no? Por ejemplo, ya esta barra alcista me está indicando es el fallo o más bien la continuación de dicha dirección, entonces simplemente era por lo menos aguantar aquí este precio. Quise entrar, pero en realidad digamos de que viendo que ya estaba comprometido un poco emocionalmente, digamos que me alejé de los mercados y además sería sobreoperar demasiado todo esto y no es buena idea, digamos, hacerlo en esas condiciones. Aquí teníamos un trade, miren este trade tan hermoso, teníamos este y este cumplían a cabalidad con todos los requisitos técnicamente válidos para mi sistema. Entonces eso es todo. A pesar de que digamos salgo positivo en esta operación con una ganancia aproximadamente de $250 menos comisiones y todo lo demás, digamos que no quedo muy satisfecho por el hecho de que había cometido algunos errores, pero bueno, entonces al menos tampoco nos estamos dando tanto látigo al respecto porque hay que mirar este tipo de operativas desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Del mejoramiento y sin lamentaciones que no conducen es a la evolución de nuestro trading, ¿correcto? Entonces cualquier cosa por favor comenten y con gusto yo les respondo, ¿correcto?